es bonito estar ahorita aquí, porque ahorita lo ven así nada más en blanco, pero estamos en el escenario que va a albergar este encuentro llamado México, ahora o nunca. Los Ángeles opina. El nombre me parece muy significativo. Muchos podrán pensar, independientemente de que en lo personal yo sé perfectamente por quién no debo votar. No debo votar. Y sé perfectamente a quién considero que debe darle mi voto en conciencia, teniendo la esperanza de que por lo menos llegase a la presidencia alguna persona comprometida con el pueblo mexicano. No meto las manos al fuego yo por nadie, jamás. Pero en este caso sé perfectamente por quién no votar. Hacemos este encuentro porque es una convocatoria a los mexicanos y latinoamericanos de acá, de Los Ángeles, para que no nos quedemos en el Facebook, para que no nos quedemos en la cultura de la queja, para que no nos quedemos en el análisis en el que todo el mundo de repente es intelectual en las redes sociales, sino que si no existen convocatorias para organizarse, palabra que le da miedo a muchísima gente, a los del poder, que la gente se organice, les da pavor. Inmediatamente ya los ven como comunistas, todo aquello. No, se trata de que la gente verdaderamente se pueda reconocer, encontrarse para organizarse y empezar de manera conjunta a buscar soluciones. Los mexicanos de Los Ángeles vemos con tristeza, con dolor, con rabia muchas veces una corrupción que se ha venido coagulando en las arterias del país y que por eso el país le está dando un ataque cardíaco o un infarto. Necesitamos actuar y decidimos que la manera de actuar por parte nuestra es a través de la arma de nuestra profesión, que es el periodismo, la información, el análisis, el comentario, donde es falso que los periodistas debamos mantenernos en un equilibrio. Hay que mantenernos en una honestidad, en la búsqueda de la verdad, no en un equilibrio, porque no se puede equilibrar la verdad con la mentira. Es falso. Han venido metiendo poco a poco en la sociedad un periodismo donde los equilibristas al circo, no a los medios de comunicación, porque allí están en los medios de comunicación haciendo equilibrio para no comprometerse con nada, para recibir su cheque y nunca correr el riesgo de recibir las críticas, etcétera, porque no se puede quedar bien con todos. El periodista tiene que buscar honestamente la verdad y expresar aquello que cree que es la verdad. Anabel Hernández. Sigue el turno, que vinieron juntitos ahora desde México, llegaron hoy en avión. Le damos la bienvenida a Lorenzo Meyer. Miguel Tinker Salas del Colegio de Pomona. Quiero mostrarles rápidamente, antes que otra cosa, primero con Anabel Hernández. Ahora todo el mundo la conoce internacionalmente por este libro, Los Señores del Narco, en el cual, entre muchísimas otras cosas polémicas tremendas que cuenta Anabel, a mí siempre me llamó la atención una de aquí, que ya le preguntarán o a ver qué nos dice ella. En este libro se dice que el señor expresidente de México, Vicente Fox Quesada, recibió más de $20 millones por dejar salir al Chapo Guzmán de la cárcel de Puente Grande, que yo le llamo Puerta Grande, allá en Jalisco. Se le conoce muy bien por este libro, ya platicaremos con ella de ese, pero les voy a presentar un libro que para mí es histórico, dedicado aquí de Anabel, que se llama La familia presidencial, el gobierno del cambio bajo sospecha de corrupción. Este libro... Este libro fue el que puse en las manos de Vicente Fox en una entrevista que me imagino que muchos de ustedes saben. O sea que huele a azufre. No, no es cierto. No, me refiero a que lo puso acá. Y entonces Vicente Fox me dijo de este libro, esto es basura. El libro de Anabel Hernández, que esto era basura. Y aquí resulta que viene el título de propiedad del rancho de la estancia del señor Vicente Fox, pero tuvimos que verificar que el trabajo de Anabel fuera honesto, fuera correcto. Hicimos nuestra propia investigación y hasta después de eso pude sacar una entrevista con Anabel que se veía que era totalmente honesto, corroborado y que el señor Fox mentía. Si alguien tiene la duda, pues nos echamos un round. Bueno.
Bueno, luego Lorenzo Meyer. La última vez que estuve por allá entrevistando a Lorenzo Meyer en México, él me regaló este excelente libro, México frente a Estados Unidos, Lorenzo Meyer. El problema está que hay otra autora que se llama Josefina y se apellida Vázquez. No, no es cierto. Pero no es Josefina Vázquez Mota, es Josefina Zoraida Vázquez. Te salvaste, condenado. No es cierto. Bueno, no es cierto, puro chascarrillo. México frente a Estados Unidos, un ensayo histórico 1776 al 2000, ¿no? Y muchos otros libros que tiene Lorenzo Meyer, quien desde hace mucho tiempo pues ha sido muy amable conmigo en la Ciudad de México cuando era yo corresponsal, lo buscaba mucho para hablar de diferentes temas, siempre fue muy gentil. Tengo este otro libro que se llama A la sombra de las águilas, sonora y transformación de la frontera durante el porfiriato, de Miguel Tinker Salas, publicado por el Fondo de Cultura Económica México 2010, donde hay temas verdaderamente apasionantes sobre toda esta realidad que estamos viviendo. Entonces les muestro un poco de estos libros porque están como en peligro de extinción. Si no, pregúntenle a Peña Nieto, ¿verdad? Entonces, dicho lo cual, ya que los presenté así, otra vez un aplauso a los tres, que vamos aquí a... Ahora, para iniciar ya un poco la introducción del tema, ¿no? Hay un libro maravilloso que yo espero que la mayoría, o todos los que estén aquí, algún día lo lean si no lo han leído. De las dos obras magníficas que escribió Juan Rulfo, gran escritor mexicano, que era difícil de entrevistar. Yo lo veía a veces en la Gandhi, luego se cambió, ya cuando la Gandhi se convirtió en una librería en México muy llena, se cambió a otra librería, el Ágora. Y ahí lo veía yo en el Ágora, tranquilo, solo. Juan Rulfo no daba entrevistas, era un poco así, muy serio, en fin, pero tremendo escritor. Desde luego, Pedro Páramo, que ojalá lo lean también todos. Dos obras hizo básicamente, ¿no? Dos obras únicamente, ¿verdad? Dos obras. Era extraordinario fotógrafo, pero de una tremenda fuerza literaria. Y este que tengo aquí es una colección de cuentos maravillosa que se llama El Llano en Llamas. ¿Lo conocen? ¿De veras? Ah, qué buena onda. Bueno, entonces, en El Llano en Llamas, que es una colección de cuentos, hay un primer cuento que se llama Nos han dado la tierra. Nos han dado la tierra. Yo me he permitido establecer una analogía de los primeros renglones. No se asusten, no les voy a tirar aquí un cuento, no, de los primeros renglones para introducir a por qué estamos haciendo esto. Les decía, en televisión, en radio, al estar acá como periodista, e ir viendo el estado de descomposición de México, ir viendo que se nos va México de las manos desde muchos puntos de vista, violencia, inseguridad, mentira, no nada más a nivel de gobierno, sino tal vez también nosotros como que fuimos como que metiéndonos en la cultura de la corrupción, de la mentira. O sea, yo creo que tenemos que involucrarnos todos para asumir que también somos parte del problema, pero tenemos que elegir entre si queremos seguir siendo parte del problema o parte de la solución. Y muchos tal vez dirán, bueno, pero pues yo ya qué, si yo ya vivo acá en los Estados Unidos, la bronca es allá. Y yo les digo, no. Para empezar, somos un efecto de una problemática de allá. Muchos mexicanos que están acá literalmente han sido abortados por México de hace mucho tiempo. Pero en los últimos años, México se ha venido poniendo peor. En aquella entrevista que le hice en su casa de San Jerónimo a Lorenzo Meyer, me impresionó que una vez me dijo, Rubén, lamento decirte que antes de mejorar, México se va a poner peor. ¿Te acuerdas? Tremendo. Entonces mucha gente dice, ¿qué podemos hacer como mexicanos? Y eso apela a la conciencia de cada quien. Cada quien podrá convertirse donde quiera que esté en un agente de cambio. Gandhi decía, el cambio que quieras ver en el mundo, hazlo en ti. Pero a la hora de pensar, ¿cómo cambio yo? ¿Cómo yo hago algo diferente para que desde Los Ángeles, como mexicano, me convierta en un embajador de verdad, de conciencia? Voy a esto, empieza El Llano en Llamas, en el primer cuento empieza, fíjense, la analogía, a ver si la logro. Tú que eres bueno para esto, Gregorio. Después de tantas horas de caminar sin encontrar
ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada, se oye el ladrar de los perros. Yo pensé, bueno, hay muchos mexicanos que ciertamente después de tanta friega, después de tanta chinga, después de tantos indígenas que he visto en Chiapas, yo como periodista he recorrido todos los estados de la República Mexicana y he visto cosas muy, muy fuertes dentro de mi país, donde veo que después de tanto caminar, de tanto trabajar, de tanto luchar, para muchos mexicanos no pueden ser el arquitecto de su propio destino, porque como que no trabajan, luchan tal, y están en una constante situación de explotación, sin encontrar ni una sombra de árbol, ni una semilla de árbol, ni una raíz de nada. Pero dice el cuento, se oye el ladrar de los perros. Ah, caray, dentro de toda esta aridez, sequedad, esterilidad, infecundidad en muchas áreas de la vida cotidiana en México, como la migración que ha abortado a estos mexicanos, a estos refugiados económicos, se oye el ladrar de los perros. Entonces, esta realidad nos impacta y nos hace sentir frustrados, impotentes, desanimados. Y dice el Llano en Llamas, uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después, que no se podría encontrar nada al otro lado, al final de esta llanura rajada de grietas y de arroyos secos. Yo les pregunto, ¿cuántas grietas no identifican ustedes en la vida cotidiana del México actual? Hasta en las vidas familiares, porque nos está afectando a las vidas familiares. ¿Cuántos arroyos secos en la educación, en la convivencia pública, en la cultura y en el arte, en la seguridad, en el empleo? ¿Cuántos arroyos secos en que, caramba, yo de niño podía salir a jugar por todas partes, a tomar agua del parque, y ahora no pueden salir los niños a jugar por ningún lado? O sea, hay una situación de arroyos y grietas en México, pero sí hay algo. Todo esto yo lo estoy acá, yo regreso al texto del cuento. Sí hay algo cuando van estos por el desierto, Esteban y todos estos personajes, y dicen, sí hay algo, hay un pueblo. Van por ahí en el desierto, en el llano en llamas, cálido, y de repente dicen, hay un pueblo. Se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor de humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza. Fíjense qué bonito, van en toda esa situación y de repente se saborea el olor de la gente como si fuera una esperanza. Yo les confieso que para mí esta noche huelo a esperanza, huelo a que ustedes estén aquí. Un aplauso para ustedes por estar aquí. Digo esto porque saboreo aquí en Los Ángeles también el olor de la gente como esperanza en sí misma, cuando salió masivamente a las calles, y en otras partes de los Estados Unidos. Miguel, me decías que era 2006. En el 2006. ¿Y que fue la marcha qué? La marcha más importante en la historia de los movimientos civiles en Estados Unidos, más que contra la guerra en Vietnam, más que los movimientos civiles de los afroamericanos, más del movimiento de las mujeres también. Fueron las principales y más grandes concurridas marchas en la historia de este país. Fíjese, ¿no? Tremendo. Pero, ¿qué ocurrió aquí en Los Ángeles? Ocurrió que esa esperanza, esa marcha tremenda, fue reprimida a palazos y a batazos por la policía en aquel infame 1 de mayo en el Parque MacArthur aquí, donde buscaron estratégicamente y donde no me queda clara ninguna investigación seria, donde le dieron de palazos a la gente para ir reprimiendo justamente cuando se asustaron y vieron, ah caray, aquí va en grande. Y lo seguimos viendo en este momento en los Estados Unidos y en otras partes, la constante utilización de la policía, de los gases pimienta para reprimir a toda esa esperanza y toda esa gente que se reconoce como fuerza y que entiende que si los de abajo se mueven, los de arriba se caen, en el sentido pues de caerse, de buscar que ya no sigan siendo tratados como neoesclavos. Entonces, continúa el cuento y dice, pero el pueblo está todavía más allá. Ya huele como olor a esperanza, pero el pueblo está todavía más allá. Es el viento el que lo acerca.
Con esto nada más termino para decir que ese pueblo que está más allá, yo lo entiendo como hay mucha gente todavía dormida, hay mucha gente verdaderamente todavía apática, hay mucha gente que no quiere despertar ni le interesa, ni le interesa. Y en ese sentido quiero abrir en mi primera intervención, después de la que ya hice con Miguel, para preguntarle a Lorenzo Meyer, ¿por qué en un programa de Carmen Aristegui decías, los mexicanos están dormidos?